El 27 de agosto de 1985 los bomberos de Londres recibieron una llamada urgente. Una casa en el barrio de Enfield ardía sin control, pero algo no encajaba. El fuego había comenzado en el salón, justo donde colgaba un cuadro. Un retrato de un niño con lágrimas en los ojos, pintado casi un siglo antes. Los bomberos lo encontraron intacto entre los escombros humeantes, como si el fuego lo hubiera evitado a propósito. Ese cuadro ya había estado en otras casas donde ocurrieron tragedias, pero nadie lo sabía cuando llegó a manos de la familia Harper en 1976. ¿Por qué un simple óleo desencadenaría tanto horror? La historia comienza en Venecia, en el año 1897. Giovanni Bragolin, un pintor italiano de segunda fila, buscaba inspiración. Sus obras anteriores mostraban escenas cotidianas, nada fuera de lo común. Pero ese año, algo cambió. Bragolin comenzó a pintar niños con rostros demacrados y lágrimas. Nunca explicó por qué. La serie se conoció como Los Niños Llorones y se vendió en mercados europeos. Uno de esos cuadros, el más famoso, mostraba a un niño de unos 8 años. Sus ojos oscuros miraban directamente al espectador. Las lágrimas brillaban bajo una luz que no parecía venir de ninguna parte. Bragolin pintó al menos 27 versiones, pero solo una se volvió infame. El resto de su vida siguió siendo un misterio. Murió en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, en circunstancias poco claras. Pero su legado ya había comenzado a extenderse. En 1950 el cuadro apareció en una subasta en París. Un coleccionista británico lo compró por una suma modesta. Lo llevó a su casa en Manchester, donde colgó en el pasillo principal. 3 semanas después, el coleccionista murió en un accidente de tráfico. Su esposa, convencida de que el cuadro traía mala suerte, lo regaló. El nuevo dueño, un profesor universitario, lo colgó en su estudio. 6 meses después, su hija de 12 años desapareció. La encontraron una semana más tarde, ahogada en un lago cercano. El profesor quemó el cuadro en el jardín trasero, pero las cenizas formaron una silueta reconocible, la del niño llorando. En 1963 el cuadro reapareció en una tienda de antigüedades en Berlín. Un turista estadounidense lo compró como recuerdo. Lo llevó a su casa en Ohio, donde lo colgó en la sala de estar. Su esposa comenzó a quejarse de pesadillas recurrentes. Soñaba con un niño que lloraba en un rincón oscuro. Una noche, se despertó gritando. El cuadro ya no estaba en la pared. Lo encontraron en el sótano, boca abajo, como si alguien lo hubiera arrojado. Al día siguiente, su marido murió de un infarto. Ella vendió la casa y se mudó a otro estado. Pero el cuadro la siguió. En 1976 llegó a manos de la familia Harper en Londres. Lo compraron en un mercadillo por 5 libras. La hija mayor, Claire, de 15 años, lo colgó en su habitación. Al principio, le gustaba el aire melancólico del niño, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Las lágrimas del niño parecían más gruesas cada día. Una noche, escuchó un sollozo proveniente del cuadro. Encendió la luz, pero no había nadie. Solo el niño, con los ojos más brillantes que antes. Su madre, al enterarse, le pidió que lo quitara de la habitación. Claire lo llevó al salón, donde lo colgaron sobre la chimenea. Esa misma noche, el perro de la familia comenzó a ladrar sin parar, mirando fijamente al cuadro. A la mañana siguiente, el animal apareció muerto en el jardín. Sin señales de violencia, solo los ojos muy abiertos. El padre de Claire, escéptico, decidió investigar el origen del cuadro. Descubrió los rumores sobre los niños llorones y su creador, pero no encontró pruebas concretas de que el suyo fuera uno de ellos. Hasta que encontró una carta en el reverso del marco, escrita en italiano, fechada en 1923. Decía: "No es pintura lo que ves, sino lágrimas reales". Firmado por un tal G.B., las iniciales de Giovanni Bragolin. La familia Harper decidió deshacerse del cuadro. Lo llevaron a un vertedero en las afueras de la ciudad. Pero al día siguiente, apareció de nuevo en su puerta, envuelto en papel de estraza, sin remitente. Claire, aterrada, lo llevó a la iglesia local. El sacerdote lo bendijo y lo guardó en la sacristía. 3 días después, la iglesia ardió hasta los cimientos. Solo el cuadro sobrevivió, intacto, entre los escombros. Los bomberos lo encontraron y lo llevaron a la comisaría. El sargento a cargo lo colgó en su oficina. Esa misma noche, recibió una llamada anónima. Una voz susurró: "Devuélvelo". Al día siguiente, el sargento renunció sin explicación. El cuadro quedó en un almacén de pruebas, olvidado.
hasta que en 1985 un nuevo oficial lo encontró. Decidió llevarlo a su casa, convencido de que eran solo supersticiones. Lo colgó en el pasillo, frente a la puerta principal. Esa misma noche, su esposa escuchó golpes en la puerta. Pero cuando abrió, no había nadie. Solo el cuadro, balanceándose ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado. Al día siguiente, el oficial llamó a los bomberos. Les dijo que había un incendio en su casa. Pero cuando llegaron, solo el salón ardía. Y en medio del fuego, el cuadro del niño llorando. Intacto, como si el fuego lo rodeara sin tocarlo. Los bomberos lo rescataron y lo llevaron a la estación. Pero esa misma noche, el jefe de bomberos lo robó. Lo llevó a su casa y lo colgó en el dormitorio. A la mañana siguiente, su hija de 5 años le preguntó: «Papá, ¿por qué el niño del cuadro está llorando sangre?». El jefe de bomberos miró el cuadro y vio las lágrimas rojas. Nunca antes habían estado ahí. Lo llevó a un experto en arte para que lo analizara. El experto confirmó que las lágrimas no eran pintura. Eran un líquido orgánico, similar a la sangre humana. Pero no había explicación de cómo habían aparecido. El jefe de bomberos, desesperado, lo llevó a un museo. Lo donó como pieza anónima, con la esperanza de que allí estuviera seguro. Pero esa misma noche, el museo sufrió un robo. Solo el cuadro del niño llorando había desaparecido. En 1992 reapareció en una galería de arte en Madrid. El dueño de la galería lo compró en una subasta en Lisboa. Lo exhibió como parte de una colección de arte oscuro. Pero los empleados comenzaron a quejarse de fenómenos extraños. Objetos que se movían solos, susurros en salas vacías. Una noche, el dueño de la galería encontró el cuadro en el suelo. El marco estaba roto, pero la pintura intacta. Al día siguiente, cerró la galería y vendió el cuadro a un coleccionista privado. El nuevo dueño, un hombre de negocios mexicano, lo llevó a su mansión en Ciudad de México. Lo colgó en su biblioteca, junto a obras de valor incalculable. Pero pronto, su familia comenzó a sufrir accidentes inexplicables. Su hijo menor cayó por las escaleras y se rompió un brazo. Su esposa sufrió un derrame cerebral sin causa aparente. El hombre, desesperado, consultó a un chamán. El chamán le dijo que el cuadro estaba vivo, que las lágrimas del niño eran de dolor, no de pintura, que el niño del cuadro no era un modelo, sino un espíritu atrapado. El hombre decidió devolver el cuadro a Europa. Lo envió a un museo en Viena, con una carta explicando su historia. El museo lo guardó en un almacén, sin exhibirlo. Pero los empleados comenzaron a reportar fenómenos extraños. Luces que se apagaban solas, voces en los pasillos vacíos. En 2002 el museo decidió deshacerse de él. Lo vendieron a un coleccionista anónimo en Estados Unidos. El nuevo dueño lo colgó en su casa en Nueva York. Pero una semana después, su asistente personal renunció. Dijo que no podía trabajar en un lugar donde algo la observaba desde el cuadro. El coleccionista, intrigado, decidió investigar más a fondo. Descubrió que Giovanni Bragolin había tenido un hijo, un niño llamado Luca, que murió a los 8 años en 1896. La misma edad que el niño del cuadro. El mismo año en que Bragolin comenzó a pintar los niños llorones. ¿Había pintado a su propio hijo muerto? ¿O algo más siniestro? El coleccionista contactó a un historiador del arte. Le pidió que analizara el cuadro con tecnología moderna. Los rayos X revelaron algo perturbador. Bajo las capas de pintura, había un mensaje escrito: Luca no está muerto. Está atrapado aquí. Firmado por Giovanni Bragolin. El coleccionista, horrorizado, decidió destruir el cuadro. Lo llevó a su casa de campo y lo quemó en la chimenea. Pero cuando las llamas se apagaron, el cuadro seguía intacto. Solo las lágrimas del niño se habían vuelto más oscuras. El coleccionista lo llevó a un laboratorio para que lo analizaran. Los científicos confirmaron que la pintura no era normal. Contenía trazas de una sustancia orgánica desconocida, algo que no correspondía a ningún pigmento conocido. El coleccionista, desesperado, lo donó a un monasterio en Italia. Los monjes lo guardaron en una cripta, junto a reliquias sagradas. Pero esa misma noche, uno de los monjes juró haber visto al niño, de pie junto al cuadro, llorando. Al día siguiente, el cuadro había desaparecido. En 2018 apareció en una subasta en línea, vendido por un usuario anónimo, sin historia ni procedencia. El comprador, un artista contemporáneo, lo colgó en su estudio en Berlín. Pero pronto comenzó a notar cambios en el cuadro. Las lágrimas del niño se secaban y reaparecían. A veces,
El niño parecía sonreír. Otras veces, sus ojos seguían al espectador por la habitación. El artista decidió documentar los cambios con una cámara. Una noche, la cámara captó algo imposible. El niño del cuadro parpadeó. Al día siguiente, el artista desapareció. La policía encontró su diario, con una última entrada. El niño ya no llora. Ahora espera. El cuadro volvió a desaparecer. Hasta hoy, nadie sabe dónde está. Pero en foros de arte y coleccionistas, algunos afirman haberlo visto. En mercados de antigüedades, en subastas privadas, en casas abandonadas. Siempre con las mismas características. Un niño de 8 años, con lágrimas que parecen reales. Y una mirada que no es de este mundo. Giovanni Bragolin nunca explicó por qué pintó esos cuadros. Nunca confirmó si eran retratos de su hijo muerto. O si, como algunos creen, eran algo más. Algo que aún hoy sigue llorando. Algo que, según quienes lo han visto, nunca deja de mirar. Y que, tal vez, sigue esperando.